Vamos a ver dónde quedamos. Habíamos quedado con nuestro Puede proyecto. grabar, profe. Sí, sí, Exe, le voy a grabar. Profe, no encontré, busqué, no encontré, profe. Mire, ¿Qué no encontraste? El proyecto. Está el proyectito ese acá en el grupo. Venís a 49 archivos. Acá está, BiblioFX del 24 de junio, la última versión. Bien, ahí ya avisé. Justo me avisa Claudio y Mariano que tienen problemas en sus trabajos, así que no van a estar. Bien, no hay problemas en sus trabajos, sino que tienen tareas en sus trabajos. La clase pasada habíamos ya creado la capa de conexión de esa aplicación a nuestra base de datos y habíamos visto que ya nos trae los autores. Los autores que traen son los de la base de datos, no los que están en memoria. Lograron hacer lo mismo para género y para editorial. ¿Pudieron hacerlo? ¿O tuvieron tiempo de hacerlo? Eso, lo último sobre todo, profe, pero sí, le iba siguiendo con el video que compartió, Ah, pero ya logré conectarme ya a la base de datos. ¿pudiese cargar las editoriales o no? No, o sea, ya Ah, establecí la conexión, bien. está faltando cargar ahí en el Select. Dale, dale. Faltó tiempo no para terminarle esa parte. Bueno, no hay problema porque vamos a... Lo que voy a hacer ahora es conectar, extraer los contactos, ¿sí? Vamos a traer los contactos acá. Y si vamos a tener un poco más de código que en ese combo box. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar un par de padrones de diseño para modificar la forma que se cargan los datos. Así que vamos a estar bastante tiempo acá para traer los datos de acá. Y quedaría como tarea que terminen eso, lo de editoriales y géneros, para el lunes. No hay problema. Perfecto, sí, seguro, profe, para el lunes, por mi parte por lo menos. ¿Sí? Y de parte de Exe también, dice Exe. La idea es que lo practiquen, ¿no? Si no lo hacen, les voy a acabar dando un proyecto, el mío. Yo le voy a agregar al mío. Pero la idea es que lo practiquen. Porque después les toca hacer solos. Entonces ya tienen que tener algo de práctica. Vamos entonces a traer los contactos. A ver, habíamos usado la base de datos de Alexis. Y acá tenemos la tabla de libros. Tenemos esos tres libros. A ver qué libros tenemos acá. Bueno, parecido, lo mismo nombre. Pero no importa, después vamos a traer los que están acá y vamos a probar agregando dos o tres más para mostrar en la aplicación. Tenemos que hacer todo el mismo proceso que hicimos con autores.
É que me estou entrando em órbita acá. Com cada grupo eu tenho um projeto diferente, então por aí tenho que refrescar minha memória. Se venimos a repository JDBC, podemos ver que habíamos implementado esse repositório. Não está completo. Vamos a tener que después ir agregando a medida que vamos desarrollando. Pero habíamos implementado el buscar todos, que lista todos los autores. Vamos a hacer algo parecido con libros. Vamos a tener que agregar una clase de repositorio para libros, donde vamos a crear una instancia de la clase conexión. Esa clase habíamos hecho y agregado esa clase en qué paquete, bibliofx JDBC. Esa es la clase conexión. Vamos a crear una instancia de esa clase y crear las consultas de SQL utilizando todas las clases de la API de Java Database Connection. Así que manos a la obra. Vamos a seleccionar el paquete de repositorio JDBC, botón derecho, New Java Class. Siguiendo la nomenclatura, vamos a llamarla libro, que es la instancia de objeto que vamos a trabajar con las colecciones, con la entidad, seguido de la función de la clase, que es la función de ser un repositorio. Así que libro repository. También habíamos dicho que ese libro, que esa clase repositorio ya tenía su superclase acá, su interfaz en realidad. Así que podemos agregar acá. Buscamos la interfaz que vamos a implementar y finalizar. Limpiamos los comentarios, no ayuda en nada. Y vamos al iconito del foquito y elegimos implementar todos los métodos de la interfaz. Y ya está, nos ahorramos de escribir todo eso, ¿no? Pensé que alguien había escrito acá, parece que no. Bien. Vamos a ver el método buscar todos. Vamos a borrar esto. Acá vamos a trabajar con una lista de libros. Entonces vamos a utilizar list. Vamos a llamarla libros. Ya podemos inicializarla, entonces ya tenemos importamos también la clase libro. No es del libro repository, sino que es del model. Ustedes, cuando hagan una nueva clase así, ustedes pueden maximizar el IDE. Como esa clase va a ser muy parecida con el autor repository, pueden seleccionarlo, dividir así la pantalla y pueden trabajar con libro teniendo acá el autor también, ¿no? Entonces no se olvidan de nada. Por ejemplo, creamos la lista.
Acá arriba seguramente creo las instancias de conexión, acá está. Así que esto también va a estar en esa clase de repositorio de libro. Entonces usan el mismo orden que usaron para una clase, ya usan para la otra. Porque es normal por ahí uno cambiar el orden, ¿no? Al hacer todo sin a ciegas. De esa forma uno hace bien. Control de excepciones. Acá en el catch yo voy a copiar esa misma línea que ya habíamos copiado de la... Son siempre igual porque nos muestra un log de error. Lo que va a retornar acá son los libros. Esta instancia, esa colección de libros, esa colección de instancias de libros. Y lo que va a cambiar es toda esa parte. Toda esa parte va a tener una búsqueda de libros y va a recorrer la colección de libros. Entonces, a conexión. Vamos a elegir, acá está connection de Java SQL, pero vamos a utilizar nuestro connection factory, que es la clase conexión. Esta, la clase que nosotros creamos. Y vamos a invocar el método getConnection. De esa forma ya tenemos la conexión acá. Vamos a crear la consulta SQL. Voy a llamar la consulta libros. Y voy a asignarle select todos los campos de la tabla libros. Prepare statement. No, vamos a usar la conexión. Prepare statement pasando la consulta de libros. Y ejecutamos esa consulta, almacenando los resultados en un result set. Vieron que es todo lo mismo. Si ustedes miran acá la otra clase, es todo lo mismo. Es muy mecánico. Una vez que ya hicieron para una clase, es muy parecido para las otras. Mientras haya colección, haya objetos en la colección, vamos a crear una instancia de libro, no de autor, de libro, cargar los atributos de esa instancia con los datos del registro actual del result set y vamos a guardarlo en la colección. Para la siguiente iteración se resetea autor, en realidad se declara nuevamente, ¿no? Se carga los datos del siguiente registro y así va yendo a next, next, siguiente, siguiente, hasta que autores tenga todos los registros de libros de la colección. Así que hagamos. Creamos la instancia de contacto, libro. Habíamos hecho una agenda, ¿no? Puede ser. Yo estoy con la agenda, pero esa es la versión web. Esa tenemos que hacer después, ¿no? Y acá
Yo voy a crear una nueva instancia de libro. Cargamos los datos. El ID del libro, si bien no se lo muestra, sí es importante tenerlo, ¿no? Porque de esa forma podemos hacer ediciones después. Get integer. Y la columna, ya saben que podemos poner tanto el número de columna como su nombre, ¿no? Acá lo tenés como ISBN. Bien. ISBN. Déjenme ver cómo tengo la entidad, la clase de objeto. Me parece que con ID. Sí. Sí. Y acá en la tabla no tenemos con ID. No tenemos con ID, ¿no? Solo tenemos ISBN, título, bla. No, vamos a omitirlo nomás. Vamos a modificar acá para no cambiar la base de datos. Claro. Miren que tenemos hasta un constructor acá. Comento. ¿Por qué comentar? Porque no, ¿saben qué? Ya teníamos implementado así con el modelo de memoria, ¿no? Vamos a modificar acá el script. Vamos a modificar ese nomás. Porque ya teníamos implementado esto con el de memoria. Y vamos a arruinar la aplicación en memoria. Y eso no lo queremos, ¿no? ¿Cómo se genera eso de 0? Vamos a hacer que acá va a ser ID entero, bla 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 bla, y añadimos un ISBN. Varchar, creo que era 13. Y va a permitir nulo. ¿Sí? Permite nulo. Volvemos a generar la base de datos. Se me colgó eso, ¿no? Me quedó ahí medio. A ver. Refresco esto. Vamos a libros. Ahí está, tenemos un ID. No, era más fácil la base de datos de Alexis. Sí, tal cual. Era más simple. Así no rompemos nada del software. Entonces, el ID va a ser ID. ¿Vieron que tenemos acá? Eso estaba mirando. ¿Vieron que tenemos un método, el constructor?
podemos usar ese constructor también, en lugar de usar los setters. ¿Cómo quedaría eso? Acá, en la hora de crear la nueva instancia, en vez de usar el constructor por defecto, podemos usar el constructor sobrecargado. Es el segundo, miren, que es ese que está acá. Y reemplazar esos datos que nos agregó acá el IDE por los datos del result set. También yo voy a darle enter para que quede más fácil de entenderlo, ¿no? Así, miren, no queda muy larga la línea y se nos mezcla todo, ¿no? Entonces, en el propio constructor sobrecargado yo voy a pasar los datos del registro. .getInt columna ID. El siguiente parámetro, miren que el ID ya me va mostrando acá. El siguiente es ISBN. Es más simple así, ¿no? Realmente, profe. Vieron que hay varias formas de hacerlo. El siguiente, el título. Y así sucesivamente. Quiero ver si tienen esos nombres, ISBN, título, fecha de lanzamiento, ¿no? Los mismos nombres, ¿no? Acá fecha de lanzamiento. Y que cuando hice la base de datos ya lo hice pensando en el modelado que habíamos hecho. Claro, sí, sí, sí. Corresponde, todo corresponde. La fecha en libros, a ver qué tipo de datos era, local dates time o dates time. Déjenme ver acá. Vamos a abrir acá nomás. Paciencia, ¿no? Paciencia, vamos a mirar bien. Local date nomás. Así que acá vamos a tener no tengo un local dates. Get dates. Podría ser. Fecha, lanzamiento. Fecha, lanzamiento. El siguiente campo era notas, ¿no? Las observaciones o notas. No me está respondiendo de inmediato acá. Y acá nos pide el autor, el género y la editorial. Para el autor, yo voy a tener que buscar el autor en la base de datos por su ID, ¿no? Vieron que en la tabla que Alexis hizo acá tenemos ID out. Entonces, yo voy a tener que buscar el autor cuyo ID corresponde al del registro de este libro. Así que acá arriba, por cada registro, buscar
es el objeto correspondiente a sus claves foráneas. Yo no puedo cargar un ID en orientación a objeto, sino que yo tengo que cargar el objeto completo. Así que, por ejemplo, para el autor, ¿qué voy a hacer? Importo la clase, creo una instancia de autor y le asigno. Voy a tener que buscar el autor que corresponda al ID del autor de ese registro. Si nosotros vamos a autor repository, tenemos implementado buscar todos, pero nos faltaría implementar un método buscar por ID, por ejemplo, ¿no? Si implementamos el buscar por ID, vamos a poder pasar el ID, por ejemplo, 1, y nos va a buscar el autor con ID 1, que es Kurt Wall. Nos va a retornar en esa consulta y podemos asignarlo a dónde? Acá. ¿Cómo se haría eso? Primero, vamos a añadir arriba de la clase acá una instancia de los repositorios que contiene los objetos relacionados con libros. Vamos a tener para autores, para todo lo que tenía acá. Autor, género y editorial. Por ahora voy a poner solo el autor repository. No el memoria, ¿no? Sino que el autor repository. Autor repository. No es autor memo, no es autor repository. No confundir, porque si no vamos a traer los datos de memoria y no lo queremos, ¿no? Queremos repository. Vamos a continuación, a través de autor repository, vamos a asignar a autor, en vez de asignar la nueva instancia con los valores en 0, ¿qué asignaríamos acá? Asignaríamos ID. exactamente, pero a través de la consulta por ID. La, Buscar por ID. ¿Y cuál sería el ID del autor? El campo, a ver cómo lo tenés acá. ID out. ID out. Nos dice que los tipos son incompatibles porque objeto no puede convertirse a autor. Entonces, hacemos un casteo. Y listo. El objeto que se retorna acá se convierte a autor, se guarda en autor. Y miren dónde se guarda. Acá. Lo mismo se va a tener que hacer con género y con editorial cuando ustedes implementen esto, ¿sí? Voy a poner por ahora nulo, ¿sí? Por ahora va a estar nulo. Y acá me saltó que fecha no se puede convertir a local date. Vieron que acá habíamos convertido, ¿no? Miren, localdate.parse, ese mismo método vamos a tener que usar acá.
para la... ¿Dónde estaba el error? Ah, no, acá era. Pero vamos a tener que el string, obtenerlo como string y convertirlo a local date, no como fecha. No me va a dejar con dates. Vamos a poner get string. Obtenemos la fecha de lanzamiento como string y la parseamos a local date. Ahí está. Los objetos género y el otro, Editorial creo que es. editorial, lo pasamos como nulo. Después ustedes cuando agreguen, cuando muestren en el listadito y completen los repositorios, lo agregan acá. Bien, con esto buscaría, ¿no? Y nos quedaría acá al final guardar la instancia o el registro actual en la lista, que sería libros.add. Lo único que falta es que acá muestre las editoriales y los géneros. Pero hay un pero. Ese método buscar por ID, ¿qué retorna por ahora? Y va a retornar un número. Tendría que retornar o el objeto, ¿no? El objeto completo. El autor completo. Claro, apellido y nombre. Sí. Pero no tenemos la consulta SQL implementada acá, miren. Buscar por ID. No está implementado. Así que, para que funcione, vamos a tener que implementar acá también el buscar por ID. Observen que acá no retorna una lista de objetos, ¿no? Acá solo retorna un objeto. Así que ese objeto sería un autor. Así que creamos una instancia. Un try catch. Copiamos eso acá. Esto va a retornar este autor. Acá hay un paréntesis de más. Y acá adentro va el código para la conexión. Ya tenemos el objeto acá. ¿Cómo era la clase que yo puse acá? ¿Cómo era la instancia? Conexión. Tenemos un constructor ya. Bien. Todo lo mismo. Preparamos la consulta. Podemos llamarle SQL, podemos llamarle consulta. Es una variable, así que llamen como select from autores. Autores, Sí. porque es la tabla de base de datos. Where ID es igual a este ID que está acá. Esa es una forma de implementar la consulta, de concatenar. Después veremos otra más segura, ¿sí? Pero esta forma también es una forma de hacer. Esa es la forma básica de hacerla, concatenando con esto. Después podemos preparar con el prepare statement, podemos concatenarlo también. Pero veremos para más adelante. Así tienen
las dos formas. Prepare statement. Prepare statement. Prepara la consulta. Cargamos, recorremos y cargamos. Acá está tardando en autocompletar, ¿no? Está medio dormido el IDE. Acá vamos a cargar entonces los datos del autor. Es como tenemos acá, ¿no? Esto. Tal cual. Copiamos. Eso también vamos a ver después de una forma más sencilla de hacerlo. Pero a mí siempre me gusta hacer la forma más engorrosa y después mejorarlo, ¿no? Observa entonces que el buscar por ID va a recibir como parámetro el ID que estamos pasando acá, por ejemplo, que es el ID del ID autor, que es clave foránea del objeto libro. Y va a buscar, va a ejecutar esa consulta en la base de datos, un select for autor, where ID igual a este ID, va a cargarlo acá, va a retornarlo y nos va a guardar en esta instancia. Esta instancia después de pasada en el constructor, sobrecargado del libro, cargando el autor en el objeto, que después ya se ha añadido a la lista y así ya lo tenemos en memoria en el programa. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Es un poco vueltero, ¿no? Hay que dar un par de vueltas, pero es poco código. Si vamos a mirar, es poco código porque está bien separado en sus respectivas clases. Bien, ya tenemos el método que busca todos los libros. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Entendés, Exe? ¿Entendés lo que estamos? Parece que sí. Próximo paso, así como teníamos el autor service, que nos retornaba el método buscar todos, vamos a añadir acá. Ah, ya lo tenemos, miren. Libro service. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta línea. La voy a comentar. Esa era la que estaba en memoria. Por la versión de base de datos. Que sería libro repository. Libro repository. Observen que ahora no tenemos un get libros, sino que tenemos un buscar todos, ¿no?
buscar todos. Lo único que nos va a pedir es que la colección de objetos lo casteemos a una lista de libros. Tal cual habíamos hecho acá, en autores. Si vamos si lo ejecutamos, observen, Ya trajo la- ya trajo. ¿Sí? Y observen que nos dejó en nulo la editorial del género, pero lo demás ya trajo. Claro, porque estaba así en el código nulo porque no estaba implementado todavía. ¿Sí? Exactamente. ¿Alguna consulta? No, profe, ahora lo que sí estoy viendo nomás, estas son 4 tablitas nomás. Y sí, imagínate lo que va a hacer algo Sí. con 20, 30 tablas. Yo les estoy mostrando cómo se hace, pero cuanto más entidades, más objetos, más complejidad. La forma es la misma, ¿no? Claro, sí. Vamos Ya a, va a salir solo. sí, vamos a tener más clases nomás, vamos a tener que agregar más clases. Sí. Habíamos hecho búsqueda, no, creo que no, ¿no? No hicimos la búsqueda, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren terminar lo que hace falta, lo que falta para completar acá, para no marearse tanto? ¿O quieren hacer la búsqueda? Para mí, terminar ahí la parte que falta, profe, para sentar bien eso, cómo traer los objetos de las otras tablas. Claro, ¿no? Sí, a mí también me parece porque si no avanzamos y no entienden a medias, ¿no? No sé, digo. No, pero está bien. Les dejaría entonces que ustedes hagan o ahora o a fin de semana tranquilos esto, ¿no? Que traigan los géneros de las editoriales y después que lo muestre acá. Y eso vamos a tener que hacer acá en libro repository. Reemplazar el nulo por el género y el autor. Haciendo una consulta equivalente acá. Y obviamente tienen que tener los repositorios de cada uno. Les dejo que hagan eso para asentar, para consolidar bien lo que vimos. ¿Les parece? Vale, profe, de lujo. Total, no estamos atrasados. Porque semana que viene, ya para el viernes que viene, ya terminamos el ABM de esto. Y ya para la otra semana empezaríamos con desarrollo web. Estamos bien de tiempo, ¿sí? Así que no nos apresuremos. La prioridad es que lo entiendan bien, que se pongan al día. ¿Estamos? Estamos, profe. Les dejo tranqui entonces, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes con el proyectito. ¿Estamos? Chau, chau.